Y algo que me llegó muy profundo fue tomar a un niño que no hablaba, que lloraba, lo que hacía, y las que trabajaban ahí se acercaron y me dijeron, no lo cargue, porque después cuando usted se vaya, se va a encariñar. A nosotros nos va a tocar hacer eso. Y eso me hizo sentir súper mal. Y yo creo que ahí es donde más debemos educar a la sociedad, a que entienda que en sí ningún problema de lenguaje, de comunicación, de aprendizaje es contagioso. Ninguno. Yo creo que no hay ninguna discapacidad que no tenga ese lazo con el otro. Creo que todas. Nuestra invitada el día de hoy se llama Cristina Vanegas. Es terapista del lenguaje con más de 35 años de experiencia. Siempre se interesó por las dificultades del lenguaje. Por eso trabaja en trastornos específicos del lenguaje, como la fisura del labio y paladar. También trabaja con niños con dificultad de aprendizaje, como por ejemplo el trastorno del déficit de atención y el trastorno del espectro autista. Es directora del Centro de Terapias Aprender, Fundación SER. También trabaja con el Hospital del Día Niños de la Mano de María y Fundación Un Hogar para sus Niños, con niños en situación de abandono. Sin más preámbulos, damos la bienvenida a Cristina. Buenas tardes. ¿Cómo está? Camilo y David. Muchas gracias por la invitación. Gracias por esta oportunidad para comunicarme con todos esos padres de niños que tienen problemas de lenguaje, de comunicación o de habla. Gracias. Muchas gracias también. Queremos también mencionar que gracias a usted por prestarnos el espacio. De hecho, donde grabamos es la institución Aprender, Fundación Aprender y SER, Fundación SER y Aprender. Y prácticamente por eso hemos tenido también un lugar donde poder grabar y estamos demasiado agradecidos también por eso. Sí, totalmente. Y bueno, qué bueno que también se ha dado este espacio, primero para hacer justamente ese reconocimiento en cámara de esa apertura que nos ha dado para este espacio, y también para que podamos conversar acerca de lo que justamente tiene que compartir a nuestra audiencia tan importante, ¿no? de la labor que usted realiza. Entonces, siempre les pedimos a nuestros invitados que den una breve presentación que quieran compartir con el público, así que adelante. Ok, mi nombre es Magda Cristina Vanegas Ibáñez. Es un poco largo, pero es muy significativo para mí mis dos nombres y mis dos apellidos. Yo nací en Bogotá, estudié en México terapia de lenguaje y mi vida profesional empezó también en México, en CREPS, que es un centro para problemas de rehabilitación en dificultades de comunicación humana. Este centro marcó mucho mi vida porque el método que llevaban es el método multisensorial simbólico, que es un método que a mí me ha dado como el esqueleto en mis terapias, ¿sí? Entonces, trabajar allá me sirvió muchísimo. Luego vine a vivir a Ecuador, a Quito, hace más o menos 37, 38 años, y empecé consultas a domicilio, ¿sí? Iba del Tejar al Labrador, era bonito, cansado, pero muy gratificante. Entonces ahí empezó mi parte profesional. Y también les quiero contar de que mi vida ha sido con muchos retos, emociones, muchas gratificaciones, pero yo creo que eso es la vida, ¿sí? Y lo que más me ha llenado son tres cosas. Una, ejercer la profesión que amo, tener la familia que tengo
porque es una familia con mucha comunicación, amor y respeto, que eso es muy grande tener, ¿sí? Y la otra es vivir aquí. Ecuador me fascina, es mi patria de corazón y agradezco también todos estos años. Esa soy yo, básicamente. Muchas gracias también por la presentación. Y queremos también mencionar que es la mamá de Pachito y también estamos, es un honor también poder entrevistarle. Hablando de su formación, usted nos dijo que estudió en México, después vino acá, tema también del esfuerzo desde el principio, de ir y venir de un lado a otro para poder realizar las terapias. Pero antes de hacer todo eso, ¿qué fue lo que se incentivó en usted para poder dedicarse o escoger la profesión de terapia de lenguaje? Oh, bueno, esa parte es simpática y dolorosa un poco también. A ver, dos cosas marcaron el deseo de ser terapeuta de lenguaje. La primera fue tener una familia de 7 hermanos, donde yo era la menor y mi hermano que me seguía tenía 9 años mayor que yo. Entonces, como verán, las distancias de edades hacían que yo no me pudiera realmente comunicar con mis hermanos, tener una relación más cercana. Y aparte de eso, tuve unos padres que, si bien vivían en el mismo lugar, en el mismo techo, pero yo nunca los vi hablar, nunca. Pero yo sentía que se querían, que uno se preocupaba por el otro, que estaban pendientes y hicieron de mí el puente entre los dos, ¿sí? Me hicieron mensajera de uno. Yo le estaba a su mamá porque sé que le gusta, a su papá le hace falta esto. Entonces eso marcó mucho mi vida, de decir, ¿por qué? Si yo siento que se quieren, ¿por qué no hablan? Claro. Sí, entonces eso, siempre creo en mí esa necesidad de saber por qué. Después, bueno, ya estudié, les cuento que yo estudié la secundaria aquí en Quito y después me fui a México a estudiar y en los 2 últimos años de la secundaria fui voluntaria en un orfanato. No en una casa hogar, porque era un orfanato típico de camas y camas y camas y muchos niños. Y ahí hice voluntariado y siempre me llamaron la atención los niños que no hablaban, que se aislaban, que lloraban. Y algo que me llegó muy profundo fue tomar a un niño que no hablaba, que lloraba, lo que hacía, y las que trabajaban ahí se acercaron y me dijeron, no lo cargue, porque después cuando usted se vaya, Se va a encariñar. A nosotros nos va a tocar hacer eso. Y eso me hizo sentir súper mal. Entonces dije, bueno, en ese momento no tenía la magnitud de lo que era la comunicación, el lenguaje, pero sí la importancia del afecto. Entonces eso me marcó mucho y dije, tengo que estudiar algo que repare estas alteraciones, estas falta de afecto, de comunicación de los niños. Entonces ya terminé la secundaria, me fui a Bogotá a estudiar y ahí antes se hace un examen a nivel nacional, pero dan un folleto de todas las carreras que hay en Colombia y en eso había fonoaudiología. Dije, ¿qué será eso? Leí, dije, esto es lo que quiero. Y así empezó mi amor, mi pasión por la terapia del lenguaje y por este mundo de la comunicación. Qué bonito, es bonito escucharle porque realmente se ve y percibo en sus palabras que hay alguien apasionada por lo que hace, apasionada por la vida,
apasionada por su familia. Entonces siempre es lindo para poder abordar justamente estos temas desde eso, ¿no? Y qué bonito porque justamente queremos profundizar un poco ya en esas áreas que puedan traer un poco de información para nuestra audiencia. Y en ese sentido, quisiera que por favor nos pueda explicar este término o este concepto, en qué consiste de la terapia integral, ¿no? Porque tengo entendido que es parte de sus áreas de trabajo. Sí. Que nos puede explicar. Como les dije, en México trabajé en un centro donde usaban una terapia integral multisensorial simbólica. ¿Qué significa esto? Que se ve al individuo como un todo, como un ser que no puede ser desmembrado, ¿sí? Que se debe dar la terapia usando todos nuestros sentidos, todas nuestras emociones y usando elementos externos como símbolos, material concreto, letras, siempre materiales enfocados a estimular toda la parte sensorial de nuestro ser. Entonces, esa parte integral siempre considero que se debe abordar en toda terapia de lenguaje, de aprendizaje, de comunicación. Entonces, esta terapia integral también abarca otros aspectos, no solamente la parte de individuo, también la parte externa, que es trabajar en forma multidisciplinaria, con neurólogos, psicólogos, psicorehabilitadores, terapeutas ocupacionales, médicos, ¿sí? Entonces, para mí eso es la terapia integral, tener varios puntos que converjan en la terapia del niño y también en el apoyo a la familia de ese niño. Es interesante porque la palabra lo toman como un ser completo. No muchas personas ven por ejemplo, a los niños o personas con condiciones, en este caso el lenguaje, como un ser completo, ¿no? O sea, se piensa negativamente hablando que le falta algo, ¿cierto? Pero eso no es verdad. Entonces, realmente estas terapias les ayudan a los niños a que ellos puedan desarrollarse de mejor manera. Entonces, a mí sí me da orgullo saber que existen personas como usted y personas que en realidad tienen este llamado para poder ayudar a las personas que tienen este inconveniente. ¿Por qué? Porque van a poder expresarse de una manera que no podían antes. Y lo malo es que cuando los niños no tienen ese tipo de ayuda, se reprimen, se cohiben, y después todo ese tipo de reprensiones, se podría decir, puede afectar a su futuro. Entonces, sí, estas terapias para mí son súper buenas, y si ustedes quieren, igual si tienen a sus hijos o algún conocido que quieran tal vez tener una terapia, aquí pueden también, les vamos a dejar el contacto para que puedan escribir al contacto de Cristina. Y bueno, permíteme nada más comentar una cosa súper interesante que me llamó la atención con respecto a terapia integral, y es que, claro, qué bueno saber que tiene justamente ese enfoque completo, claro, de incluso el entorno del niño, porque muchas veces pasa en temas incluso de discapacidad y neurodivergencias que hemos abordado, que se responsabiliza a la persona sobre lo que le está sucediendo. Pero claro, qué bueno también poder entender que hay todo un entorno y hay que trabajar eso. Eso es lo que quería aportar, porque realmente es el enfoque que hay que darle, no solo al tema de terapias de lenguaje, sino en absolutamente todas las condiciones que hemos abordado por acá. Es demasiado correcta tu intervención, Camilo. Y bueno, por otra parte también quería preguntarle, las terapias, bueno, al principio dijimos en la introducción que usted trabaja con niños con fisura del labio paladar.
Las terapias de fisura del labio y paladar, ¿en qué difieren en las otras terapias que se dan aquí? Bueno, como dije, la terapia tiene que ser integral, la parte emocional, mental, espiritual. Y en todas las terapias se trata la parte del lenguaje, es decir, cómo el cerebro elabora el significado, el significante de las palabras y puede llegar a comunicarse, ¿sí? Entonces, realmente las terapias tienen que abarcar lenguaje, comunicación, habla y la parte psicológica, ¿sí? Y en el niño con fisura, si bien la parte de lenguaje, la parte de comunicación se puede expresar por movimientos, por juegos. En cambio, su parte más crítica es el habla, porque las estructuras están mal, ¿sí? Hay una abertura en el paladar, o en el velo del paladar, o en el labio. Entonces, al estar mal las estructuras, es difícil que un niño hable pronto, porque no hay la condición para que diga las palabras. Entonces, la terapia difiere en que hay que enfocarse desde antes de que nazca, porque es muy duro para una mujer que te digan que tu bebé viene con una malformación. Entonces es muy difícil aceptarlo al comienzo. Se crean muchos mitos, muchas angustias de la mamá desde que está en el vientre. Entonces, la terapia con los niños con fisura empieza desde que está embarazada, para que acepte cómo viene el bebé. Luego nace y es muy importante enseñar a darle de lactar, porque no puede, dependiendo de la fisura, no pueden lactar el seno, entonces hay que usar biberones especiales, hay que enseñarle a la madre a darle de comer. Luego viene el proceso de operaciones, que tienen que tener un peso determinado y hacer la operación lo antes posible para cerrar el labio. O sea, tiene varias fases. El primero es cerrar el labio, después el paladar, y dependiendo de cómo esté, siguen varias operaciones, pero básicamente las mínimas son 3 o 4, ¿no? Entonces, con este panorama, la terapia del lenguaje es totalmente diferente a un niño que tenga un problema en un sonido del habla o que tenga otro tipo de dificultades de lenguaje. Después hay que enseñarle a la mamá a no tener la angustia de que no puede emitir, por ejemplo, me da ternura a los padres porque su hijo no le puede decir papá, porque el sonido es de mucha explosión. Entonces al papá le dicen mamá y siempre me dicen, ¿cuándo me va a decir papá? Entonces, todos estos componentes emocionales cambian bastante con el niño con fisura. Y son procesos un poco largos por las estructuras que están diferentes mal, entonces ellos sacan el sonido con muchas compensaciones, con articulación compensatoria, que esta articulación no se ve en otras dificultades del lenguaje. Entonces sí difiere en la parte de habla. En cuanto al lenguaje y comunicación, no mucho. Claro, y qué bueno saber y tener esa orientación desde incluso el nacimiento antes del nacimiento de los niños. Qué bueno poder abordar esa parte. Creo que no he visto, no he conocido esa perspectiva, y qué bueno que tal vez padres que nos puedan ver puedan empaparse de esa información. Y bueno, para continuar un poco esa lógica de antes de nacer, ya cuando nace, quiero ir a dos términos
que al menos siento que hoy en día son bastante sonados, son bastante conocidos, y es el tema de el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo es la terapia para estas condiciones? Y más que nada, un poco tal vez, ¿a qué se refieren específicamente estas condiciones? Porque, como digo, es tan sonado el término que muchas veces se puede confundir o decir por decir. Mi hijo tiene hiperactividad o déficit de atención, por decir. Entonces, para tener esa claridad, si nos podría comentar. Claro. A ver, la hiperactividad, el déficit de atención, el autismo son trastornos del neurodesarrollo. Es decir, que son trastornos que empiezan desde el embarazo, ¿sí? Hay muchísimos factores para que un niño tenga estas condiciones. A mí me gusta mucho investigar, y me sorprendió saber que influye incluso la forma en que la madre se alimentó 1 año antes, 2 años, 3 años antes de ese embarazo. Si tuvo muchos alimentos artificiales, o que no se nutrió bien, o que tuvo muchos problemas gastrointestinales. El alcohol también puede influir. El alcohol no solamente influye en estas dos trastornos, sino en muchas cosas. Por ejemplo, en la fisura también puede provocarla indirectamente, problemas de atención. Por eso en las historias clínicas se pregunta si fumó, si tomó, cómo fue el embarazo, antes del embarazo. Bueno, no quiero meterme mucho en esto, pero a lo que estaba hablando es que es increíble cómo la nutrición juega un papel muy importante para que el niño pueda o no tener un déficit de atención o autismo, ¿sí? Se han hecho muchos estudios de que la leche materna cambia en sus componentes, en su esencia, si es un niño o una niña, porque necesitamos diferentes nutrientes. El ser en desarrollo necesita diferentes nutrientes. Entonces, la lactancia, el afecto, la unión que haya con el niño influye. No quiero decir que esto sea súper determinante, pero sí influye. Entonces, el déficit de atención y de hiperactividad viene desde el embarazo, sí. Pero si aparte de esto no le damos un ambiente adecuado al bebé, es decir, que le demos un sustento en su parte emocional, conductual, de alimentación, de estímulos, se puede desencadenar más, ¿sí? Y también, ahora, por un niño inquieto que no tiene nada, hiperactivo, ya me canso. Claro. Pero no es hiperactivo, no se le ha hecho ningún análisis, pero ya se le etiqueta. Y yo estoy muy convencida de que las palabras tienen muchísimo poder, muchísimo. Entonces, si de pequeño es hiperactivo, influye para que ese niño sea inquieto. Y si aparte trae ciertos componentes en su neurodesarrollo, pues lo podemos desencadenar. Entonces, es algo que podemos minimizar, que podemos ayudarle a ese niño con nuestras palabras, con nuestros estímulos y también con la alimentación. Porque
la alimentación que no es sana, que tiene muchos conservantes, que tiene muchos carbohidratos, que tiene muchos tóxicos y desgraciadamente ahora la agricultura usa muchos químicos. Entonces hace que todos estos componentes alteren la composición de nuestro intestino y afecte y se produzcan en algunas ocasiones déficit de atención y hiperactividad. ¿Sí? Bueno, en mi caso particular, yo recuerdo que la psicóloga me diagnosticó a los 5 años y tengo recuerdos pequeños de cómo era yo de pequeño. En realidad, a mí también me decían muchas palabras, ¿no? Inquieto, tonto, como lo he comentado anteriormente, y no eres capaz, siempre lo mismo contigo, no cambias, eres distraído, en clases y todo eso, siempre te llevaba a mi mamá por mis bajas calificaciones y todo. Yo solo recuerdo que en mí creó una frustración bastante fuerte, y eso me llevó a creer a mí que no podía más. En el colegio, de hecho, tuve un profesor que me dijo: tú no te vas a poder graduar del colegio, o sea, delante de toda la clase. Yo me sentí mal, y en mi caso he tenido varios episodios de depresión. Yo también me medicaron por una temporada, y yo creo que las personas que tienen condiciones como el trastorno de déficit de atención y ahorita que vamos a hablar del trastorno del espectro autista, tienden a tener depresión por el tema de que usted dijo, las palabras influyen mucho. Hay un estudio también, que también lo he mencionado en capítulos anteriores, que dicen que los niños con déficit de atención o trastorno del espectro autista reciben más de 10.000 palabras etiquetadas. Y eso es un idioma completo, más de 2 idiomas que los niños tienen en su cerebro, y eso es lo que crea como los bloqueos mentales para que los niños incluso no puedan desarrollarse plenamente. Por eso se vuelven cohibidos, por eso se vuelven cerrados incluso, o sea, y es por falta de información. Y ahora también, ¿por qué topo este punto? Porque habrá bastantes personas que desconocen de esto y es muy importante aclararlo, ¿no? El tema de condiciones neurodivergencias es muy poco hablado. Ahora cambiando un poco de perspectiva, el trastorno del espectro autista. Primero, ¿qué es? Pero antes de poder responder, también quería mencionarle de un caso, justamente en una entrevista anterior de David Sperber. A su hijo le dijeron los papás, a David Sperber le dijeron: me da miedo que tu hijo, que tiene trastorno del espectro autista, le tope a mi hijo porque vaya a ser contagioso. Entonces, con ese contexto, ¿qué es el espectro autista? Bueno, antes de contestar esa pregunta, quisiera acotar algo a lo que dice de la experiencia vivida por ti, porque sí, hay muchos factores del entorno que hacen que la dificultad, por ejemplo, en tu caso de déficit de atención, más todas esas palabras, más profesores que no ayudan, más sentirse desvalorado, minimizado, pues se llega a tener depresión y problemas emocionales graves después que uno va creciendo. Entonces, en esta parte, antes de contestar tu pregunta última, considero que es muy importante la terapia en los niños con déficit de atención e hiperactividad. Porque la terapia, al menos la que damos aquí, es una terapia que toma el todo del niño y de la familia. ¿Por qué hablo mucho de la familia? Porque si la familia no entiende que si no pone normas, reglas, parámetros claros y da un buen entorno, ese niño que ya tiene dificultades de atención y de control de sus impulsos, no va a mejorar, sino se va a desbordar.
Entonces, por eso, la terapia tiene que ser buscando en cada niño cuál es su parte más alta, más con mayor efectividad en él. Las inteligencias múltiples. Sí, las inteligencias múltiples. Y también buscar, a partir de lo que él es bueno, llegar a la terapia. En todos estos años que he visto que el niño con hiperactividad y déficit de atención es porque es muy creativo. Y realmente las escuelas lo que hacen es todo muy lógico, todo muy formal, todo muy estructurado. Entonces no encaja este niño. Pero si le diéramos una forma de explorar más con su hemisferio derecho, ser más creativos. Por ejemplo, si un niño con déficit de atención que le digan 3x4 y le va a costar saber qué es 3x4, 12. Pero si le hacemos por medio de juegos, de movimientos, que esto es la terapia multisensorial simbólica, es eso, por medio de emociones, de movimientos, de juegos, entender que es 3x4, ¿sí? Entonces, esta terapia ayuda mucho al déficit de atención. Por otro lado, contestando lo del autismo, el autismo también es un trastorno del neurodesarrollo que abarca muchos aspectos emocionales, físicos, de estructura. Entonces, primero que todo, no es contagioso para nada. Sí, no es para nada contagioso. Y yo creo que ahí es donde más debemos educar a la sociedad, a que entienda que en sí ningún problema de lenguaje, de comunicación, de aprendizaje es contagioso, ninguno. Y que el espectro autista es una alteración que debemos entenderla. O sea, el niño tiene problemas al socializar, al integrar, a interpretar, pero en cambio tiene otras partes muy, muy, muy grandes que son dedicarse a algo que le gusta. En muchos casos son muy afectuosos, aunque cuando se hace la evaluación, una pregunta clásica es: ¿se deja abrazar? Y realmente, si yo hiciera una estadística, no es tan grande los niños autistas que no se dejan abrazar. Lo que pasa es que ciertos contactos no le gustan, pero como individuo le gusta el contacto, ¿sí? O sea, últimamente tengo el caso de un niño que le fascina estar en las piernas para recibir la terapia. Claro, yo como terapeuta no puedo tenerle nada, pero sé que su contacto principal son las piernas. Entonces, si él se quiere distraer y le toco la pierna, él pone atención, ¿sí? Entonces, el niño con autismo tiene diferentes niveles, pero todos tienen algo en el que sí podemos hacer contacto. La cuestión es que como adultos, como padres, como familiares, encontremos ese pequeño túnel de contacto con ese niño autista. Dani, quisiera aclarar, porque mucha gente también tiene esta duda de si el autismo es enfermedad. No, es una condición que se trae, es igual que la fisura labiopalatina, no es una enfermedad, es una condición que hace que seamos diferentes, pero no estamos enfermos, no es que te damos un tratamiento y ya quedas bien, no. Incluso hay muchas enfermedades que tampoco, sino que necesitamos saberlas manejar, saberlas
ayudar a evolucionar y a encontrar, como en todo, su parte positiva, buena. O sea, todo, yo creo que no hay ninguna discapacidad que no tenga ese lazo con el otro. Creo que todas. ¿Qué tal, mi gente? Les agradezco por todo el apoyo que nos han dado. Les invito a que se suscriban a nuestras redes sociales, estén pendientes del próximo contenido que se va a hacer, porque realmente le metemos mucho cariño, mucha pasión, y esto lo hacemos por ustedes, ¿no? Para que disfruten y poder difundir las historias. Entonces, pilas ahí, suscríbanse y ya nos vemos en los próximos videos. Sí. Y qué bueno, o sea, poder ver desde esta perspectiva las cosas, porque nos acaba de hablar del tema de entender a la persona, buscar de pronto adaptar las condiciones a las potencialidades de cada persona, y creo que eso es súper lindo, súper importante, un buen enfoque que siempre tratamos de destacar y rescatar acá. Y claro, o sea, el hecho de que no es enfermedad se puede identificar simplemente con lo que nos acaba de comentar, de que no es contagioso. Entonces, claro, partiendo de que no es contagioso, no es enfermedad. Entonces, tener clara esa parte para las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y bueno, continuando con todo esto, que vaya, me está encantando esta conversación que estamos teniendo. Y al inicio nos contaba de su formación, de su trayecto profesional. Y claro, ha sido bastante amplio, bastante largo, hasta que se ha materializado de alguna manera justamente con el lugar en el que estamos, ¿no? El Centro de Terapias Aprender y Fundación SER, ¿no? Entonces, quisiera preguntarle por qué fundó y cuál es su objetivo con estos proyectos. Ya, a ver. Aprender, bueno, antes se llamaba Aprender Estimuleco, después lo cortamos a Aprender. ¿Y por qué aprender? Porque desde que nacemos siempre estamos tomando el mundo, siempre estamos asimilando, siempre estamos aprendiendo, tomando de algo del medio para ir creciendo. Este empezó como consultorio, porque como les contaba, daba terapia a domicilio de aquí por allá. Entonces dije, no, hay que tener un lugar donde se pueda dar la terapia, y como es multisensorial, pues hay varios espacios para estimular la parte motora, para estimular la parte sensorial, la parte psicológica, hay varios profesionales. Entonces, por eso se creó el Centro Aprender. Pero también había algo que a mí me interesaba, me importaba mucho. Me acuerdo que en un tiempo daba talleres en la Universidad Central y me pedían que si tenía un centro para que vinieran estudiantes a hacer prácticas, pero como no lo tenía, pues no mandaban, porque era uno de los requisitos. No se podían mandar estudiantes a consultorios, sino a centros. Entonces dije, bueno, vamos a empezar como centro, y empezaron a venir estudiantes de la Universidad Central. ¿Y por qué quería que vinieran? Porque yo considero que si uno transmite lo que sabe, y esta terapia que me ha dado mucho resultado, no solamente le estoy ayudando a ella, sino a cientos o miles de pacientes que esa persona tenga. Entonces, esa fue una de los motivos para hacer Aprender, ¿sí? Luego pasó el tiempo. Bueno, yo estudiaba para aprender, como veo que el ser humano es holístico, pues empecé a estudiar diferentes cosas como psicoanálisis infantil, problemas de aprendizaje, de conducta. Y vienen muchos niños que necesitan ese tipo de terapia, pero desgraciadamente la parte económica influye mucho,
la distancia en que están ellos, los medios que no tienen. Entonces, aquí tratamos de que la parte económica no fuera un impedimento para la terapia. Pero claro, llegó un momento en que no podíamos apoyar a tantos, entonces dijimos, hagamos una fundación. Entonces, con la fundación, es nueva la fundación, era uno de mis sueños desde hace muchos años. Entonces, con la fundación estamos apoyando más a niños que no pueden pagar tantas terapias, porque a la larga no es terapia de lenguaje nada más, es terapia ocupacional, terapia psicológica, terapia física. Aquí no apoyamos, no nos encauzamos hacia problemas de rehabilitación física, sino hacia el lado del lenguaje y comunicación y de la parte psicológica. Entonces dijimos, bueno, la fundación. Y en eso estamos, en buscar recursos, en hacer aplicaciones a concursos internacionales de apoyo para lograr que muchos niños reciban la terapia que necesitan. Entonces, ¿por qué aprender y por qué la fundación SEA? De hecho, felicitarle por los sueños cumplidos. Creo que cada meta que se cumple no solo es personal en esos casos en temas sociales, sino, como usted dijo, si se ayuda a uno, se ayuda a miles, porque detrás de eso hay bastantes personas. Y yo creo que las terapias, también quiero acotar eso porque es muy importante saber que si una persona va a terapia, no es porque está loca o no es porque está mal, ¿no? La terapia es muy importante. De hecho, yo he ido también a sesiones con psicóloga. Bueno, hace un año ya dejé de ir, pero estaba yendo y me ayudó bastante. ¿Por qué? Porque a veces no entendía muchas cosas de mis comportamientos y un montón de temas que están involucrados directamente. Y también parte de lo que usted nos dice es que usted hace psicoanálisis para niños. ¿Eso es? Sí, no hago psicoanálisis para niños, pero estudié para entender esa dinámica emocional que hay, sobre todo entre madre e hijo, que se basa el psicoanálisis infantil. Claro, y eso es importante porque creo que también eso destaca entre una persona que sabe que puede ayudar, el conocimiento que tiene. Entonces, a eso es lo que iba. Creo que también el tema de la ampliación de terapias en el tema del conocimiento puede ayudar de mejor manera para tener estrategias, ¿no? Para los niños. En mi caso también me gusta mucho la logoterapia. He leído bastante Viktor Frankl, no sé si lo he escuchado, creo que es mi héroe, por así decirlo, porque me inspiró mucho. Y en temas de cuando yo estaba súper mal, no podía yo ir a un psicólogo antes de que trabajar y todo eso, porque yo no tenía los medios. Lo leí y un libro me cambió la vida. Después leí a Edith Eger, que fue compañera y también estudiante de Viktor Frankl, y todo se lleva a que sí se puede, y ellos mencionan de las teorías de elección, la logoterapia y un montón de temas más que vaya involucrado, pero a lo que voy es esto, o sea, las terapias son buenas, y si tienen hijos que tal vez necesiten terapias, no los vean como débiles o no los vean como... es muy estigmatizado eso, porque, si necesita terapia es débil, o no es porque no es capaz. Entonces, no, o sea, la terapia de hecho te fortalece mucho en el tema mental, espiritual, en el tema físico también, porque hay cosas que te están reprimiendo que realmente eso también involucra a enfermedades que se transmiten a través del cuerpo, ¿no? Entonces, o dolencias, yo qué sé. Eso quería contar. Por otra parte, también quería preguntarle, ¿cuál es su sueño?
a largo, o medio a largo plazo? A ver, mi sueño, ¿cuál? ¿Personal o profesional? Cualquiera de los Bueno, tres. aunque a la larga son casi lo mismo, ¿no? Similares. A ver, mi sueño personal es dejar un legado, o sea, dejar que una semilla, que en este caso mi hijo, la pueda seguir, no seguir estrictamente en terapia, sino en su vida, en lo que a él le guste, Claro. en sus metas, hacia dónde quiere llegar. Porque como dicen por ahí, uno tiene que sembrar un árbol, hacer un libro y tener un hijo. Me falta uno. ¿Cuál es? El libro. Entonces, sí me gustaría dejar en un libro todas mis experiencias como terapeuta de lenguaje, como persona, cómo llegar a los problemas de aprendizaje y cómo es importante ver al ser un todo. Y de lo que tú decías de la psicología es chistoso en cierta manera, que es más fácil que un psicólogo me mande un niño para tratar problemas de lenguaje, de aprendizaje, de conducta, de motricidad, a que yo le mande al psicólogo el niño para que le vea la parte emocional. Porque como tú dices, se piensa que mandar al psicólogo es para locos, que no sirve, pero no. Es todo integral. Entonces yo quisiera, mi sueño es que todos, todo mi entorno y mucha gente entienda que todo es un complemento, que todo es así, como un cubo, como un rompecabezas tridimensional, que a veces nos falta una parte, pero somos. El niño es ese niño que le falta una partecita. ¿Y cuál es nuestra función como terapeutas, como familia y como sociedad? Ayudarle a encontrar la pieza que le falta. Y si esta pieza está muy separada, saberla unir y poderle poner para que él sea completo. Entonces, ese es mi sueño y quisiera llegar a escribir un libro sobre eso. Otro de mis sueños es que la fundación encuentre la forma, la esencia, la semilla de llegar a muchos lugares de Ecuador, a todos los lugares donde hace falta la terapia, pero llegar en una forma diferente, con elementos sensoriales, con elementos motores y también de tecnología, porque no es justo que en lugares apartados, por falta de elementos, no crezcan. Entonces estamos con Sixto, mi esposo, con Francisco y una amiga, somos 4 los que formamos esta fundación. Lograr traer métodos innovadores, usar nuevas tecnologías en puntos lejanos de los focos de Cuenca, Guayaquil, Quito, que sea llegar a lugares donde falta esto, ¿sí? Porque cuando fue la pandemia me di cuenta de que sí se puede dar terapia por internet, pero se necesitan también muchos recursos en el sitio. O sea, había muchos niños que no tenían el internet adecuado, que no tenían un celular, que no tenían la tablet, que la familia no sabía cómo usarlo. Entonces yo creo que si le damos esas armas,
y luego se da la terapia y se hace un foco en ese lugar de que todas las personas que vivan ahí ya no dependan de nosotros, del que viene afuera, sino que ellos aprendan a sostener su entorno. Entonces vamos a tener menos dificultades en aprendizaje, en lenguaje y en la parte emocional. Ese es mi sueño. Qué bueno, y escuchar esta última parte sobre todo porque muchas veces se piensa o se habla tal vez desde el lugar de uno, ¿no? Y no se contempla justamente que hay un montón de necesidad que puede conjugarse tal vez con este tipo de condiciones y puede ser no tan fácil acceder a un tema de una terapia o una cuestión así. Y es bueno tenerlo presente para justamente como sociedad, porque siempre he pensado que es un trabajo de la sociedad poder ir cerrando este tipo de brechas que existen alrededor. Y en cuanto a ese sueño que nos mencionó de dejar un legado, créeme que lo está haciendo en las personas que ha ayudado, en las que ayudará. Y como mencionaba Panchito hace rato, que continúe la cuestión, lo está haciendo, de hecho es parte fundamental de lo que estamos haciendo, con lo que sabe, con lo que aporta este equipo, no sería posible hacer lo que estamos haciendo sin la ayuda de Panchito, así que agradecer a ese trabajo detrás de cámaras. Y bueno, vamos a la parte profesional nuevamente, porque quiero y estoy seguro que debe haber, no sé si uno o varios momentos gratificantes. Entonces quiero que nos pueda contar, no sé si tiene uno o los que quiera contarnos que le haya brindado a la profesión. Por supuesto, encantados. A ver, bueno, no voy a contar tantos, pero sí, a ver, voy a contar el primero. El primero que tuve fue cuando trabajaba en México. Era una niña que nació con hidrocefalia, le pusieron la válvula y le dijeron a la mamá que la metiera en un instituto y que se olvidara de la niña y que tuviera otros hijos. Esta mamá era muy luchadora y pues no, fue a Creche, donde yo trabajaba en México, y dijo no, ella había pasado por muchos lugares y dijo no, mi hija tiene que salir adelante. Ella llegó conmigo cuando tenía 6 años. No hablaba, no hacía contacto visual, tenía problemas en escritura. Bueno, la cosa es que empecé a dar terapia. En ese centro me dijeron, trabaja con un grupo de 5 niños como si fuera un preescolar. Y bueno, entonces los tomé, empecé con esta niña, terapia, aprendizaje. Bueno, la cosa es que yo la tuve prácticamente 3 años y medio. Y ya empezó a hablar, empezó a leer, a escribir, y tenía una lectura maravillosa, rítmica, tenía una voz muy bonita, tenía muy buena entonación al leer, todo. La comprensión no era tan buena, ¿ya? Pero bueno, después me vine, pero seguimos por carta, por llamada, en contacto con la mamá. Entonces la mamá me decía que seguía ella fomentándole, porque yo le dije, esta niña tiene voz de locutora, pero fue un comentario así nomás. Entonces, después por carta, porque en este tiempo no era tan fácil comunicarse por internet. Claro. Entonces era por carta, me mandaba fotos de la niña, bueno, ya después fue joven. Y total, después la alegría más grande fue cuando me dice la mamá que trabajaba en una radio, leyendo noticias. No las entendía muy bien, pero su voz y su forma de leer, pues leía noticias. Después de que le dijeron a la mamá que la dejara en un centro y que se olvidara de ella. Esa fue
una que me llenó. Otra fue de una niña que tampoco hablaba mucho, y la mamá me decía, con que me diga mamá, estoy feliz y ya. Le digo, bueno, veamos. Y la primera palabra que dijo fue su apellido. Y adivinen cuál era el apellido. Patraca. Patraca. Y lo dijo perfecto. El papá sobre todo se emocionó tanto que dijera su apellido, y yo ya le dije, bueno, ustedes me pidieron que dijera mamá, pues ya hice el apellido, ya no, sigue con la terapia. Otro gratificante es de un chico que vino aquí, ya estaba en el último año de su colegio, y no se iba a graduar porque tenía problemas en estructurar la espacialidad y en análisis. Y entonces vino desesperado, bueno, le enviaron porque ya no sabían cómo hacer para que se graduara. Entonces dijeron, pero lo vimos, y entonces le hicimos un examen. La optometrista que trabajaba aquí le hizo un examen especial de profundidad, de colores, todo, y nos dimos cuenta de que él no tenía visión tridimensional. Entonces, ¿cómo iba a pasar exámenes de dibujo? No podía. Y su sueño era llegar a ser piloto. Entonces, sin visión tridimensional, pues imposible ser piloto. Pero bueno, él dijo, no, tengo que lograrlo. Venía a terapia 3 o 4 veces por semana, se le daban todas las terapias, y logró ser piloto. Wow. Y hace, no sé, unos 3 años tal vez, que vino a visitar, no más, fue antes de la pandemia. Vino a visitarnos, y muy orgulloso de que era piloto. Wow. Y me llenó muchísimo, ¿sí? Eso, y así podría seguir contando. De hecho, o sea, es impresionante porque, y aquí quiero hacer un inciso pequeño, hay diferentes modos de ver la discapacidad, y también puedo tocar el tema de las neurodivergencias. Y creo que en el primer caso fue el modo médico, el modo de curación. Y es algo que realmente el sistema tiene que cambiar, porque las personas no necesitan ser curadas, o a su vez hay personas que les ven como ya no tienen solución. O sea, es como un cáncer que ya está muy avanzado. Y realmente deberían verse como personas sujetas a derechos. Por eso ya vamos a estar hablando sobre la CDPD, que es la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es muy importante que la puedan entender para que puedan incluso cambiar su modo de ver a las personas con discapacidad o con condiciones. Pero es muy hermoso porque las personas, aún a pesar de dar sus como resultados antes de ver lo que va a pasar, antes de eso tenemos que entender que las personas somos un proyecto de vida, y las personas que nos dan resultados diciendo que no va a poder o no va a llegar a ser, es muy apresurado, porque no le están dejando vivir. ¿Qué es lo que pasa? Estos testimonios de hecho animan a mucha gente, incluso a las que están escuchando, que si tienen hijos tal vez pequeños, que les han dado un diagnóstico equivocado, incorrecto o impropio al momento de poder mencionarles, y no les ha dado esperanza. Miren, aquí tenemos muchos, 3 casos que nos contó que personas han logrado a través de terapia, a través de ayuda, y pueden superarse. Entonces yo me quedo contento, muy contento con esto. Y de nuevo, una vez más, invitarles a que puedan también contactarse con Cristina para que también pueda ayudar a los niños o a personas que deseen tener terapias. Por otra parte, ya para concluir la entrevista, quería que usted pueda mandar un mensaje a nuestra audiencia, para que, cualquier mensaje, para que ellos puedan también pensar y reflexionar.
Bueno, a ver, mi mensaje, el primero sería que siempre nos tomemos en cuenta, nos valoremos, que cumplamos nuestros sueños, que no nos limitemos a nosotros mismos, porque si nosotros nos limitamos, nos criticamos, vemos lo negativo de nosotros, ¿cómo pretendemos dar algo positivo a otro? No se puede. Entonces, ese sería mi primer mensaje, que como individuos siempre nos valoremos y que nos veamos como ese ser completo que es el cuerpo, la mente, la parte emocional y sobre todo la parte espiritual. Sé que es un tema que a muchos pronto les molesta, pero es necesario que nos veamos así. Ese sería mi primer mensaje como persona. El segundo sería a las familias, a los padres, que veamos a nuestros hijos como un gran tesoro, pero como un tesoro que nos dan, los tenemos, pero para hacerlos crecer, para hacerlos florecer, para hacer que sean lo que ellos quieran, pero dándoles semillas. ¿Y cómo dar estas semillas? Pues llenando 4 vasijas importantes para tener un yo sano, que es la confianza, la valía, el empoderamiento del niño, y que esas vasijas las vamos llenando desde el embarazo, cuando le ponemos normas y reglas a los niños, cuando le damos la oportunidad de explorar, cuando no tomamos a la ligera lo que le decimos, porque los niños son muy esponjitas y todo lo toman muy literalmente. Y mi tercer mensaje sería para las terapeutas que vean a la profesión como un don, como una manera de ayudar al otro, como una forma de dejar semillitas, y que vean que la terapia no es así nomás, es de mucha responsabilidad. O sea, no somos cirujanos y de pronto no somos como el cirujano que si hace mal una operación puede morir el paciente. En la terapia no matamos a nadie en la vida, pero sí le podemos matar sus sueños, sí le podemos matar su seguridad, sí le podemos matar la oportunidad de comunicarse en forma efectiva, sí podemos matar esa confianza en sí mismo. Entonces, sí hay mucha responsabilidad en la terapia del lenguaje, en la terapia de aprendizaje, porque todo esto puede repercutir en la vida emocional, social y profesional de una persona. Entonces, esos serían mis mensajes, y les agradezco a ustedes. Muchas gracias. A ti, hijo, y a todos los que me escuchan, porque me han dado la oportunidad de hablar de lo que sé y de lo que siento. Fue una retroalimentación súper amplia la que recibimos el día de hoy. De hecho, salimos muy satisfechos porque hay temas que no se entienden todavía. Y creo que para yo, concluir también, por mi parte, diría que las personas tenemos varios derechos fundamentales, pero en la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en la que el Ecuador firmó en 2006 y ratificó en 2007 y ratificó en 2008, está dos derechos importantes, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud. Entonces, quiero recalcar esto porque las personas con discapacidad o condiciones neurodivergencias tienen derecho a vivir,
y si necesitan terapias para poder tener un mejor estilo de vida, para que les pueda ayudar a potenciar aquellas cosas que tal vez están disminuidas que otras puedan hacer, porque eso es un derecho de las personas que tenemos. Entonces también cabe recalcar eso. También, bueno, poder decir a las personas que si se suscriban, que nos ayuden a compartir, porque esta información es muy útil para personas que están pasando por circunstancias de las que hemos hablado, pero no saben cómo hacer, no saben cómo acercarse incluso a un terapeuta, no saben cómo manejar este tema. Entonces, es una información muy útil para las personas. Entonces, sin más que mencionar, es eso. Y tal vez, Panchito, no sé si puedes venir también para que ahí te vean también. Panchito ya va a venir. No, aquí, hijo. Aquí está. Ahí está. Eso. Sí, quiero agradecerles otra vez por darnos su apoyo, por compartir el contenido, y realmente fue un episodio muy especial, porque pese a que yo ya conozco todas esas vivencias, es como tener una perspectiva diferente de vivirlo tras las cámaras, ¿no? Como estar viendo una película de la vida de uno, ¿no? Porque yo también he compartido estas experiencias contigo, y que es muy gratificante. Qué chévere. Y bueno, muchas gracias nuevamente por permitirnos conocerla como persona, conocerla como profesional. Y yo, para concluir, nada más quiero decir que en la parte profesional, qué bonito sería que en cada persona dedicada justamente a estos temas se pueda ver esa empatía, esa calidad humana, ese centro en el ser humano antes que cualquier otra cosa. Y porque somos las personas con discapacidad, neurodivergencias, creo que al menos yo siento que lo que soy ahora es producto de justamente todos esos esfuerzos que invirtieron muchas personas en mí, y muchas palabras de afirmación, mucha ayuda. Y en eso quiero un poco abrir el corazón con la audiencia, porque usted nos comentaba una anécdota con una niña con hidrocefalia. Yo tengo hidrocefalia. Y bueno, da la casualidad que también soy comunicador social, entonces me sentí bastante identificado con eso, y se me vino a la mente una persona que para mí en psicología siempre le veré como referente, como de las mejores que ha tenido este país. Se llama Cecilia Rodas, o mi amada Tachita, que bueno, lamentablemente ya no está más con nosotros, pero siempre la llevo acá, y creo que justamente soy producto de las palabras de afirmación que ella siempre me daba. Recuerdo que cuando yo nací, mi mamá estaba muy abrumada por lo que podría yo llegar a lograr, llegar a ser. Y claro, justamente el tema de la hidrocefalia, el tema de la discapacidad física, no sabía si es que iba a poder estudiar con normalidad, llegar a tener un título o algo. Y me acuerdo, ella dijo, tranquila, le dijo mi mamá, le dijo, tranquila, no te adelantes de las cosas, mira cómo se va desarrollando y dale la oportunidad. Y claro, o sea, eso me quedó muy grabado, aunque claro, yo era pequeñito, pero siempre me contaron eso. Y ahora que ya, gracias a Dios, soy profesional, que tengo este proyecto tan bonito, puedo decir, es gracias a que hubo esas personas como mi querida Tachita, que creyeron en mí. Así que un beso enorme en donde sea que esté, para mí, arriba. Y nada, también a esas personas que han estado conmigo, médicos, familia, por sobre todas las cosas, reconocer que todos esos progresos es gracias a eso, y animarles a las familias que nos puedan ver, que nos puedan escuchar, que estén juntas, que permanezcan unidas, que permanezcan fuertes, y siempre justamente teniendo esa mentalidad de no anticiparse ante un diagnóstico, no dejarse tal vez vencer, desanimar, porque aún hay un camino y aún hay profesionales como usted que están ahí para tendernos la mano. Así que
Muchas gracias. Sí, y quería decir que no solamente soy yo, o sea, es todo el equipo que Por supuesto que sí. trabaja. Por supuesto, igual el reconocimiento ahí a Como todos diría los Gustavo Cerati, gracias totales.